Ahí está, perfecto. Muy bien, voy a compartirles para ir presentando el tema. Muy bien, ¿me confirman si es que se visualiza? Sí, perfecto, muchas gracias, muchas gracias. Muy bien, nuevamente bienvenidos a esta nuestra última clase del curso de Psicología Educativa, esperando que hayan tenido un bonito día y lo terminamos aún mejor con nuestra sesión de hoy. Bien, entonces vamos a empezar con el tema de hoy, que es resolución de conflictos. Para ir conversando un poquito acerca del tema, últimamente, ¿ustedes han tenido algún conflicto, no necesariamente en el trabajo, en general, algún conflicto o alguna situación que no han podido resolver? ¿Les ha pasado? Sí, muy bien, sí. No han podido resolver. Ujú, perfecto. Entonces, en buena hora que llegan a esta clase, porque hoy espero, el objetivo es que ustedes aprendan algunas estrategias para resolver. La última parte de la clase va a estar súper importante porque voy a hablarles acerca de unos métodos que yo los he puesto a prueba. Funcionan, les prometo que funcionan. Y de hecho, cada vez que aplico estos métodos, se facilita la comprensión de la situación y es como que si tú te sacaras así una venda de los ojos y aprendieras que estas herramientas las puedes utilizar a todo nivel. Muy bien, entonces vamos a empezar nuestra clase para ver los videos que les tengo presentados, para ver los videos de manera tranquila y poder comentar acerca de estos videos, porque en esos están los métodos que hoy vamos a aprender. Muy bien, entonces vamos a empezar. Muy bien. Lo primero que vamos a ver ahorita son unos enfoques para la resolución de conflictos. El resolver un problema o atender un problema no es necesariamente estar allí y querer resolverlo. Hay muchas cosas que están involucradas, como por ejemplo la escucha activa, la comprensión, la disposición, también el tema de ser bastante neutro al momento en que nosotros vamos a intentar resolver una situación. A pesar de que nosotros podemos estar involucrados, es importante también mantener la neutralidad, sobre todo la objetividad. Bien, entonces, ahorita lo que vamos a ver son estas estrategias para poder resolver los conflictos. De por sí, si escuchan algo de ruido, no es de mi casa, es cerca de la casa, están en una reunión religiosa, me parece, y pues lamento que esté un poquito interrumpida la sesión, pero vamos haciendo lo posible, ¿ya? Lo humanamente posible hoy. Me avisan si es que hay algo que no logran escuchar para poder incrementar el volumen de la voz y así no se escuche mucho la interrupción que tenemos en la calle. Muy bien. Muchas gracias por su comprensión también. Listo. Entonces, vamos viendo estas técnicas de resolución de conflictos. Un punto importante que hay que tener en cuenta es que no existe un aula sin conflictos, ¿ok? Querer eso y decir, no, en mi salón no se pelean, ni los papás ni los alumnitos. Eso es mentira, ¿ok? Es una utopía. La convivencia diaria hace que sí existan dificultades de afrontamiento, esos roces que van a haber entre nuestros mismos estudiantes, a veces entre compañeros, ¿ok? Estos desencuentros nosotros para poder abordarlos, la clave va a estar en no querer evadirlos, sino en gestionarlos para que se pueda aprender de estas situaciones, ¿ok? Y lo otro importante es que estas situaciones, problemas, nosotros podemos utilizarlas como proceso de aprendizaje dentro de nuestra aula. ¿Ok? Entonces, un buen manejo de aula y una capacidad para resolver conflictos van a contribuir a que
tengamos un mejor clima en el aula, también va a contribuir a que los estudiantes estén mejor motivados, que se mantenga el compromiso de nuestros educandos y las habilidades sociales se vayan desarrollando a través del modelo que nosotros les vamos a ofrecer a nuestros alumnos. ¿Listo? Entonces, ambas habilidades, la capacidad para resolver y la contención, son capacidades o son habilidades que son exigidas para el docente. Y si yo no tengo esas habilidades, ¿qué hago? No te preocupes. Una vez que nosotros conocemos que esto se necesita para poder atender conflictos dentro del aula o en cualquier ambiente, van a estar más pendientes de poder ir poniéndolas en práctica, ¿ok? A veces dices, yo no sabía que esto existía. Perfecto, no hay problema, pero una vez que sabes y haces un análisis acerca de cuáles son estas cosas que a ti te faltan para poder atender estas situaciones, ya estamos al 50% del camino, porque lo otro viene con la práctica, ¿ok? Entonces, en el aula, la figura del docente es fundamental para poder resolver estos conflictos. ¿Listo? Y para que estos conflictos se puedan gestionar de manera constructiva y que pueda ser la decisión o la forma en cómo lo resolvemos imparcial. Muy bien, entonces, dado este preámbulo, voy a comentarles cuáles son estos enfoques que nos van a permitir poder desarrollar o poder atender estos conflictos. Muy bien. ¿Han escuchado ustedes ya de la negociación, del arbitraje, de la mediación, de la resolución colaborativa alguna vez? Yo creo que la mediación y el arbitraje es más común, ¿cierto? Es mucho más común. ¿Lo han escuchado ya? Sí, no, nunca, primera vez. ¿Sí han escuchado qué es el arbitraje? Muy bien. O la mediación. Perfecto. Muy bien. Miren, el arbitraje es la situación en la que las personas que están involucradas, sean dos o sean más de dos, están involucradas en el conflicto, no llegan a acuerdos para poder solucionarlos y utilizan a un tercero para poder llegar a resolver la situación de manera imparcial. Muy bien. El tercero, que es el árbitro, lo que va a hacer es mirar la situación desde ambas perspectivas y llegar a una solución la que le parezca a él la más conveniente. Algo así, el arbitraje sería como la figura de un juez, ¿ya? Entonces, mediante ve las pruebas, ve la situación, en base a su criterio toma la decisión. Pero este criterio tiene que ser imparcial. Muy bien. La mediación es distinta porque lo que hace también es un tercero, lo que hace es facilitar la comunicación entre las personas que están involucradas en el conflicto. Entonces, lo que les va a ayudar es ustedes discuten, ponen sus puntos, hablan acerca de las diferencias que tienen, de repente hasta de la sensación que se tiene de pérdida o de ganancia, y lo que buscamos es llegar a mediar, o sea, vamos algunos soltando, otros para ganar, y allí también tiene que ver con el enfoque del win-win. Ya, ambos dejamos, pero también ambos ganamos. Entonces, la mediación va a ayudar a que un tercero neutral, imparcial, ayude o facilite la comunicación entre las personas que están involucradas en el conflicto. Y la negociación es cuando se llega a un punto medio, ¿ok? Llegamos a un acuerdo, ya decimos, muy bien, justo hace unos días con una pareja estábamos viendo los temas de comunicación y de conflictos y decía, mira, ni yo quiero ganar, pero tampoco perder, entonces hagamos esto, 50-50, ¿ok? De lo que estaban tratando de solucionar, mitad y mitad, corresponsabilidad. Entonces, ¿es una buena estrategia la negociación? Sí, pero para llegar a la negociación hay que pasar por muchas otras estrategias porque requiere de mucho desarrollo de las personas, mucha regulación
¿ok? Mucho el dejar de querer controlar y pensar en los beneficios que se van a obtener en corto o en mediano plazo. Bien, Edward dice, levantar la voz en el aula es una buena práctica para manejo en el aula. Si fuera así la situación, así como que hacen bullying y yo grito, no es la mejor estrategia, ¿ok? Porque los chicos se vuelven reactivos. Ahora, si de repente la situación lo amerita, se podría utilizar el levantar la voz o hablar con voz mucho más pesada y fuerte que el grito. Pero previo a esto, se pueden facilitar algunas situaciones que pueden ayudarnos a que los chicos entiendan cuando están haciendo bulla dentro del aula. Les doy algunas estrategias. Por ejemplo, en el nivel inicial, que me ha funcionado es cuando los niños están muy bullosos, curiosos, jugando, yo le decía a mis maestras, ¿no? Utilicemos el recurso de llamemos al silencio, ¿no? Entonces la maestra decía, silencio, ¿dónde estás? Ven aquí. Y hacía un sonidito, ¿no? Hacía un sonidito con una campanilla que tenía. Entonces, silencio, te toca, ven aquí. Y de repente por ahí alguien escuchaba, ¿no? Y decía, silencio tiene que venir. Y los demás niñitos se habían contagiado porque era un trabajo que la maestra venía haciendo con anticipación. Entonces les iba enseñando que cuando la maestra llamara a silencio, todos deberían empezar a nombrar a silencio y guardar y dejar de hablar, ¿no? Y guardar silencio. Entonces, era algo que le había funcionado. Otra maestra que manejaba un instrumento tenía una melódica en el aula y ella comenzaba a tocar una melodía y los niños prestaban atención y sabían que cuando ella tocaba la melódica, ellos debían guardar silencio porque estaban siendo muy bullosos. Entonces, hay algunas estrategias que nos sirven. En el caso de primaria, lo que hacen algunas maestras es si ella está hablando o los maestros están hablando y los chicos están bullosos, el maestro se guarda silencio y se retira del aula, ¿no? Entonces todos se quedan como cuando lo ven salir, ¿pero qué pasó? Y así empieza a poder ayudarles a discriminar el momento en que están muy bullosos sin necesidad de utilizar los gritos. Esta fue una recomendación que les di con unas maestras que tenían alumnos que eran muy revoltosos y cuando les preguntaba cómo les fue con esta, me dice, al principio no funcionaba, no se entendía, ni yo entendía un poco la dinámica, pero luego ya fuimos encontrándole el sentido y cuando ellos están muy bullosos, la maestra deja de hablar y sale del aula. Y se queda afuera, pero sale del aula. Entonces, siempre hay uno que dice, ¿qué pasó, maestra? ¿Qué pasó? ¿Por qué se fue? Ah, estamos muy bullosos, porque ya sabían que si la maestra se retiraba del aula para no gritar, ellos tenían que guardar el silencio o bajar el volumen de la voz. Entonces, hay muchas estrategias. Recuerdan que en la clase pasada veíamos un poco, veíamos acerca del conductismo. Entonces, esas estrategias están basadas en la modificación de conductas, ¿no? En vez de gritar, que es lo más fácil, nos vamos por el trabajo real y el trabajo respetuoso. Toma un poco más de tiempo, pero definitivamente es lo mejor. Entonces, todo está en que logres darles a conocer a tus educandos, a tus estudiantes, cuál es la intención de eso, ¿no? Ya, chicos, cuando ustedes estén muy bullosos, no, yo me voy. Y si de repente algunos de ustedes necesitan tiempo para descansar porque están agotados dentro de la clase, yo también les enseñé esta técnica Pomodoro, que era 25-5. Ellos los aplican. Cuando están muy cansados, la brigadier se levanta sin pedir el permiso y pone un tomate, que es una figurita de un tomate. Eso es en primaria, ¿ya? Pone una figurita de tomate en la pizarra y eso significa que los chicos tienen 5 minutos de descanso. No para que se salgan del aula, sino 5 minutos en los que pueden levantarse, estirarse, caminar por el aula y la maestra también hace una pausa. Durante esos 5 minutos no hay juegos entre ellos, son 5 minutos individuales que los utilizan para descansar. ¿En qué materias utilizan estas estrategias? Por ejemplo, en matemáticas,
en ciencias. En algunas escuelas las matemáticas las han dividido en varias cursos, aritmética, geometría, trigonometría, ¿no? Entonces, razonamiento matemático, lógica. Entonces, en estos cursos que suelen ser tediosos para los estudiantes, se aplica esta estrategia y les ha funcionado bien. Entonces, ¿qué nos va a servir? Y esto tiene que ver con los conflictos, no crean que no. Tiene que ver porque parte del mediar o parte del resolver conflictos es anticiparnos, ¿ok? Yo ya sé que esto va a generar problemas, entonces yo me anticipo y voy pensando y creo estrategias para poder arreglar eso. Les decía clases antes, si nosotros nos enfocamos en castigar, no vamos a lograr corregir ni modificar conductas que no son las necesarias o las adecuadas para nuestros estudiantes. Pero si yo trabajo y observo y analizo e identifico qué función tiene esa conducta, me va a permitir anticiparme y resolver problemas y voy a enseñarles indirectamente a mis estudiantes. ¿Ok? Entonces, eso es lo importante cuando nosotros queremos manejar el aula, que es parte de la gestión del aula, que es parte también de poder atender estas necesidades que yo no levanto la mano y decía, Miss, yo estoy molesta ahorita, no, sino de saber leer cómo son tus alumnos, saber ver cómo están, también que tú puedas decir, chicos, ¿están cansados o aburridos? Ok, nos tomamos el tiempo fuera, también puedes pedir el pomodoro. Entonces, estas estrategias hacen que el aula esté comprometida, que se sienta esta empatía del maestro y que no solamente estamos dedicados a dar información y a exigir, sino que también hacemos ese esfuerzo en parte del aprendizaje, en parte de la enseñanza, de tomarnos ese tiempito adicional, ese trabajo que lo hacemos porque nos apasiona el trabajo que hacemos, de poder ayudar y poder enseñar a contener emocionalmente. ¿Muy bien? Eddie dice, a mí me dan cuerda y yo hablo, así que me van comprendiendo. Dice, a mí me tocó ver a un maestro de primaria en el recreo o receso. Les habló a sus alumnos porque el descanso ya se acabó, pero no hacían caso. Y lo que hizo fue a ponerse a contar 10, 9, 8 y todos salieron y todos corriendo directo al salón. De repente es algo que ya habían hablado, ¿no? Con el profesor, o sea, entendían que era eso. Por ejemplo, en la universidad, un maestro nos permitía llegar cierto tiempo tarde, ¿no? Pero cada vez que llegábamos tarde a la clase, él nos decía, ya sabes qué tienes que hacer para la próxima clase. Y teníamos que preparar algún tema del curso que hacíamos, o sea, no era que me iba a perdonar la tardanza, ¿no? Entraba, si tú quieres entras a clase, pero ya sabes qué significa entrar tarde a clase. Significa que para la siguiente semana, de acuerdo al sílabus que teníamos, vas a tener que hablar de ese tema. Y todos que no queríamos exponer, le llegábamos temprano. ¿Okay? Y era una buena estrategia. No nos eximía de la responsabilidad y nos hacía y buscaba que fuéramos mejor de lo que éramos, ¿no? Y no se preocupaba, puedes llegar tarde, no hay problema, no me tienes que explicar por qué llegas tarde, pero ya sabes qué significa. Y eran tan buenas las clases de ese maestro que yo era una de las que llegaba tarde, la mayoría que llegábamos tarde, decíamos, esto implica más chamba para la otra clase, pero son tan buenas sus clases que prefiero ese trabajo a perderme la información que brinda ahorita. Entonces, miren, a pesar de que son cargas pesadas y la mayoría, y les digo el nombre de mi maestro, se llama Henry Santa Cruz, es un teórico buenísimo, conductista, es buenísimo, muy buen psicólogo y muy buen maestro. Entonces, yo decía, de él aprendí, decía, ok, en vez de fijarme en lo malo, voy a potenciar esto bueno que tienen y voy a utilizarlo esto para poder ayudar a mis educandos, ¿no? Entonces, en todos los niveles siempre vamos a necesitar estrategias. Todo depende de las herramientas que tengamos nosotros como modelo, como docentes, para poder atender estas demandas, para anticiparnos del salón, ¿no? Contrario a este maestro, teníamos otro, que era el maestro de psicopatología, que él no tenía permitido.
La clase era 4 en punto, 4 en punto. Es más, 2 minutos antes de las 4 ya había cerrado la puerta y no tenías opción. Y si tú querías, te parabas afuera de su aula, te botaban. Tu problema por no llegar temprano, decían. Y la mayoría jalaba, la mayoría tenía que volver a llevar el curso con el maestro porque no deshabilitaba. Entonces, todos tienen distintas formas de poder atender, de poder tratar temas de conflictos o prever conflictos, ¿no? Y depende de cómo nosotros lleguemos a conocer las situaciones y entender cuál es el propósito, qué queremos, ¿no? Un maestro quería hacerte que consigas ser responsable evitándote sobre tarea y el otro maestro le daba igual si es que llegabas tarde o temprano si aprendías, ¿no? Definitivamente decía, acá las reglas de la universidad dicen 3 faltas y te vas. No me importa a mí lo que me digan, 3 faltas y te vas y 3 faltas y te ibas, ¿no? Entonces, eso es dependiendo de cuán clara es tu límite, cuál es el objetivo que tienes y lo otro es también con qué recursos cuentas, ¿ya? No sé si con eso vamos bien con los comentarios. Vamos bien, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ok. Bien, bien, muy bien. Ahorita vamos a ver otra parte que es las otras estrategias, que es la comunicación efectiva, la gestión de emociones, el tiempo y espacio y el establecimiento de reglas, ¿ok? El enfrentamiento constructivo la voy a dejar para el final porque sí hay que explicarla bien para poder comprender el objetivo de esta estrategia. La comunicación efectiva está dentro de las estrategias que nosotros necesitamos desarrollar, dentro de las habilidades que nosotros necesitamos desarrollar para poder resolver situaciones problemáticas. ¿Por qué? La comunicación efectiva implica el escuchar también activamente a las personas involucradas, ¿ok? Y esto implica que también yo tenga que entender los distintos percepciones o las distintos puntos de vista que puedan tener estas personas. Entonces, esto implica que mi comunicación también sea asertiva, ¿ok? Que sepa cómo transmitir, que yo logre tener ideas claras y poder transmitirlas. ¿Para qué? Para evitarse malentendidos. Entonces, en la comunicación efectiva supongamos, el evitar esto de es personal, o sea, no tomarlo personal y decir, si yo creo que pudo haber dicho esto, pero mejor aclaro. En vez de suponer, yo aclaro. Por eso es que esta es una de las habilidades que de por sí nos permiten atender un montón de situaciones, ¿ok? Esclarecer, escuchar activamente y ser asertivo con lo que vamos a decir nos permite atender todas estas, o poder darle marcha a todas estas estrategias de resolución de conflictos. Bien, el otro es la gestión de emociones, que es enseñar a mis estudiantes a darle nombre a lo que están sintiendo. En vez de enojarse, tirar las cosas o hacer pucheros o golpearse, ayudarles a que ellos entiendan qué es lo que están sintiendo, enojo, molestia, vergüenza, desagrado, fastidio, ¿no? Tristeza, timidez. Entonces, cuando reconocen estas emociones, ¿ok? En sí, esto les ayuda a que ellos busquen soluciones efectivas y abre espacio a la comunicación también. ¿Listo? El tiempo y espacio es una de las estrategias que funciona con niños peques, con infantes y también con de primaria, porque sobre todo no obligo a que en el momento del problema se quiera dar solución. Lo que busco es que se enfríen las cosas, que estas personas involucradas en el tema resuelvan. No puedo obligar a que procese o a invalidar el decir, ya, mira, esto de aquí es algo sencillo, ya pasó. Se amistan, se abrazan y problema resuelto.
porque ahí lo que yo estoy buscando no es resolver el conflicto ni aprender. Lo que yo estoy buscando es que se restablezca la paz. Por eso hay dos posiciones respecto al conflicto, cuando te es problema y cuando te es oportunidad. Si te es problema, tú lo que quieres es restablecer la paz y cualquier forma que te ayude a resolverla, la vas a usar. Pero cuando es oportunidad, tú dices, ok, aquí puedo ganar algo, aprender algo y ayudar a que este evento malo, pero que pueda ayudarnos a crecer. ¿Listo? Entonces, allí van a servir todas estas estrategias. Entonces, para mí, no es adecuado, por ejemplo, algunos utilizan en casas, por ejemplo, los padres dicen, ya, los vamos a poner en la misma camiseta para que se amisten. Eso es un poco no respetar el tiempo ni el espacio, porque no estamos dejando que se enfríe lo que estamos sintiendo. Puede funcionarles a algunos, dependiendo de cómo conozcan de cuáles sean las características de las personas involucradas, o puede que no funcione. ¿Okay? Entonces, para mí no se hace respetuoso obligar a alguien a disculparse o obligar a alguien a analizar una situación cuando no está dispuesto. Y aquí viene el enfrentamiento constructivo. Entonces, yo, en vez de ponerme a evitar, en vez de zafar, en vez de querer solo restablecer la paz, yo busco abordarlo directamente con la persona. Entonces, problema típico en el aula, sobre todo en adolescentes, que dijo, que no dijo, que cómo me miró, que se burló, que los comentarios, que las bromas pesadas, o el dicen de ti, ¿no? El chisme. Entonces, ayudarle esta estrategia a los adolescentes, que es el enfrentamiento constructivo, significa que cuando ellos escuchen algo que no les agrada y que piensen o sientan que necesitan confrontarlo y enfrentarlo, van a utilizar esta estrategia que es el enfrentamiento constructivo. En vez de decir, me molesta que anda hablando mal de mí, me molesta a otra persona, yo voy con él o con ella y le digo, ¿por qué estás diciendo eso de mí? ¿Ok? Entonces, en el momento lo hablamos. Cara a cara, no uso terceros. Yo voy. Ese es el enfrentamiento constructivo. Abordo el problema directamente para tratar de resolverlo y busco resolver juntas. No, yo no he dicho nada, que no se cuánto, que por aquí. O sí, yo lo dije. Ya, a ver, ¿por qué lo dijiste? ¿Qué te lleva a pensar? ¿Por qué quieres pensar eso? ¿No? ¿O por qué lo estás diciendo? Porque si hay algo que te desagrada de mí, dímelo a mí. Entonces, lo que busca es trabajar esto juntos. ¿Todos pueden llegar a eso? No, es un largo camino para llegar al enfrentamiento constructivo, para que sea una situación de resolver conflictos, más no agravar. ¿Ok? ¿Hasta aquí vamos bien? Listo. Muy bien. Para poder hacer todo esto, ¿ya? Para poder hacer todo esto, hay un punto muy importante, que es el cuidar de sí mismo, ¿ya? Yo no puedo dar lo que no tengo. Entonces, si yo no estoy tranquila, si yo no estoy tranquila o tranquilo, si yo no estoy dispuesto, si yo no soy flexible, ¿cómo puedo pretender resolver situaciones? No lo voy a poder lograr. Aparte, si yo no tengo o no busco crear estos ambientes, no puedo tener un aula positivo, o sea, mi aula va a estar pesada. No puedo tener un aula que colabore porque yo no tengo la disposición, ¿no? Justo hoy hablaba con unas maestras de inicial y me dice, mira, a mí no me agota mi trabajo, me gusta. Es más, vienen mis niños y me abrazan y yo ya estoy renovada. ¿Qué es lo que agota? Agota el tener que resolver situaciones de grandes con los padres, me decía. Eso agota. Entonces, una de las recomendaciones que les decía es, establezcan normas, ¿no? Establezcan normas con sus niños y también con los padres. ¿Hasta dónde pueden llegar? Yo tenía el caso de una maestra que tenían los benditos grupos de WhatsApp y estaban los padres ahí. Y
si de repente algún niño tuvo algún inconveniente con otro, en el grupo lo hablaban para que todos se enteraran, si hablaban mal, no se respetaban. ¿Y qué hizo la maestra? Les dijo, mire, este grupo es netamente para trabajar o para tratar temas de comunidad en la escuela y para trabajar temas o darles alcances directos a ustedes como padres. Si lo van a utilizar como, como grupo de pelea, yo lo silencio. Les doy un aviso. Este es el aviso, les dice, ¿no? Pasó un tiempo, ya estaban tranquilos, se pelearían por otro grupo, harían otro grupo, sabe Dios qué habrían hecho. Después de un tiempo, se volvieron a pelear en el mismo grupo. ¿Qué hizo la maestra? Les cerró el grupo. Les advertí y esta va a ser la consecuencia. Grupo cerrado, solamente yo hablo. Lo abriré cuando ustedes necesiten votar o opinar o algo, pero ya saben que con respeto. Así ustedes se quieran matar o no se gusten o no se agraden, aquí se tratan con respeto. ¿Ok? Entonces, establecer normas y tener las expectativas claras ayudan. Tú tienes el control. Muy bien, tú tienes, digamos así, la posición superior. Los maestros no nos debemos dejar mandar por los padres. Por eso es importante que nosotros desarrollemos estas habilidades comunicativas y también podamos tener algunos recursos para poder alivianar, enfriar la situación y buscar resolver. Pero no se puede hacer nada si nosotros no cuidamos de nosotros mismos. Eso es lo importante, ¿ok? Primero tú y luego puedes, una vez que tú lo tienes, puedes ayudar a los demás. Muy bien. Ya hemos visto algunas, bueno, ya hemos visto las estrategias para poder resolver, las herramientas para poder resolver conflictos y ahora voy a platicarles un poquito de qué enfoques podemos utilizar para resolver conflictos dentro del aula. Entonces, muchas veces los estudiantes no van a ir contigo a decirte los problemas, ¿no? ¿Qué va a pasar o qué suele suceder entre ellos? Y siempre hay un niño o un grupo de niños que te los cuenta, ¿no? Una estrategia que tenía una maestra, por ejemplo, era, que se las comento porque a mí me encantó mucho, es, si tú observas un problema de tus compañeros, pero de repente no lo quieres decir porque piensas que te van a decir que eres acusetas o que eres chismosa, lo puedes hacer de manera anónima. La maestra tenía una cajita, ¿ok? Una cajita a la salida del aula. Es como un buzón de sugerencias ella había implementado. Y allí podías meter tus sobrecitos, nadie se iba a dar cuenta porque solía estar a la salida, así que a la salida del aula y ellos podían meter. Ella todos los días abría su cajita y leía, ¿no? En el refrigerio y leía. Y si ya había otro problema, ya era para la salida y lo trataba al siguiente día. Pero era anónimo. Salvo que alguien quiera manifestarlo abiertamente, ella lo aceptaba abiertamente, ¿no? Entonces, con esto los ayudaba a que ellos pudieran hablar acerca de la situación. Y utilizaba a los chicos, a los compañeros de aula, que tenían más desarrolladas estas habilidades de resolución de conflictos y utilizaba a ellos para que ellos puedan hacer el rol de mediador, de árbitro o de negociador, ¿no? De ayudarles a negociar la situación. Y si no, decían, mira, yo ya me contaste, pero yo no puedo resolver, le tendré que contar a la maestra. Entonces, otro enfoque es el facilitar estas reuniones donde los chicos puedan compartir sus experiencias. ¿No quieren reunirse? Ok, utiliza o implementa los buzones de sugerencia dentro del aula. Pueden ser anónimos o pueden ser identificados, ¿no? Entonces, esto promueve la comprensión, promueve la empatía y sobre todo les enseñas a los muchachos que no hay chisme, ¿no? Aquí se tiene que tener el concepto de comunidad. Tu aula es tu comunidad, es tu casa, es tu segunda casa. Por lo tanto, las reglas, las pautas deben estar bien marcadas y las situaciones que se manejen allí tienen que quedarse allí, ¿ya? Salvo que la maestra considere necesario involucrar a más personas para poder resolver la situación.
Otro es que también dentro del trabajo, dentro de las horas de tutoría, se incorporen programas que puedan ayudarles a desarrollar las habilidades de comunicación efectiva a los mismos estudiantes. Situaciones, problemas para que vayan entrenándose de cómo resolver y también el manejo del estrés, ¿ya? Entonces, cuando nosotros vamos implementando, vamos solucionando, vamos buscando atender estos problemas o estas necesidades, al principio se nos va a hacer difícil, pero van a ver que una vez que se aprende, el carro va solito. ¿Ya? El carro va solito. Y sobre todo es que ustedes están ayudando, están protegiendo y están enseñando. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Preguntas, comentarios, dudas? ¿Vamos bien? Bien, listo. Vamos a ver este video y luego de eso comentamos. ¿Bien? Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja para realizar las tareas, pero no se han puesto de acuerdo, han discutido y ya no quieren trabajar juntos. El conflicto forma parte de la vida, Perdón, ahí está. Marta y Lucas se han enfadado. Su maestra les pidió que trabajasen en pareja para realizar las tareas, pero no se han puesto de acuerdo, han discutido y ya no quieren trabajar juntos. El conflicto forma parte de la vida, de la existencia y de la convivencia. Solemos asociar la palabra conflicto con violencia, problemas, pelea o enfado, pero no nos damos cuenta que el conflicto en sí es una oportunidad para poder llegar a un acuerdo y por lo tanto fortalecer nuestra relación con el otro. En el siguiente vídeo vamos a ver cómo debemos actuar frente a los conflictos que nos podemos encontrar en nuestras aulas y veremos la forma de crear alternativas de solución pacífica y equitativa con el objetivo de mejorar la convivencia y el bienestar en nuestras clases. Además, si te quedas hasta el final del vídeo, te explicaré las claves para resolver los conflictos de manera genuina e innovadora. Para poder dar la respuesta más favorable a los conflictos con el menor coste hacia nosotros mismos, vamos a tener en cuenta las 6 fases de resolución. Debes saber que estas fases son adaptables a todas las situaciones que nos encontremos. Vamos a verlas. Primera fase: orientación positiva ante el problema. Tenemos que asumir que el tener un punto de vista diferente al de otra persona forma parte de nuestra existencia como seres humanos. Cuando este hecho se convierte en un conflicto, tenemos que entender que esto forma parte de nuestra realidad y que es una situación normal e inevitable. Ante la aparición de un conflicto, debemos identificar y reconocer las causas del problema. Si este conflicto ha sido similar a otros, debemos evitar utilizar aquellos mecanismos que no nos dieron resultado positivo y valorar la opción de utilizar otros que creamos que pueden ayudarnos a solucionarlo. Hasta aquí no he dicho nada nuevo. Vamos a pasar a la segunda fase, la definición del problema. Tan importante es la identificación como la delimitación y formulación del conflicto que se está produciendo. Tendremos que buscar los hechos relevantes del conflicto y describirlos de manera clara para hacerlo entendible y comprenderlo mucho mejor. La tercera fase consta de la formulación de alternativas. Debemos producir el máximo de soluciones alternativas y así aportar el mayor número de opciones tanto de calidad como de variedad. Más adelante te explicaré algunos aspectos que serán esenciales a la hora de buscar las alternativas adecuadas. Cuarta fase. Se basa en la valoración de estas alternativas y en la toma de decisiones. Realizar una valoración crítica de las diferentes alternativas generadas a la anterior fase, escogiendo una de ellas en base a los siguientes criterios. Hay que tener en cuenta las consideraciones positivas a corto, medio y largo plazo que se deriven de aplicar esta respuesta y la posibilidad real de llevarla a cabo valorando los costes y las recompensas. Quinta fase. Aplicación de la toma de decisiones. Es poner en práctica la respuesta aplicada, previendo los pasos que se llevarán a cabo, así como los mecanismos de control que utilizaremos para valorar su eficacia. La sexta y última fase constará en la valoración de los resultados obtenidos.
En caso de que estos no hayan sido favorables, deberemos iniciar nuevamente el proceso de investigación de soluciones. Por lo tanto, y a modo de resumen, cuando nos encontremos delante de un conflicto, primero de todo debemos situarnos delante de él y explicarnos qué sucede. Buscaremos alternativas que puedan funcionar y escogeremos la que mejor se adapte a la situación. Por último, pondremos en práctica y evaluaremos los resultados para tenerlos en cuenta en futuros conflictos que puedan surgir. Ahora sí, ahí van los consejos que harán que te conviertas en el mejor mediador de conflictos. Es muy importante que los conozcas porque con ellos fortalecerás el proceso de su resolución y harás que puedas poner en práctica las 6 fases sin tener ningún inconveniente. Los consejos que te doy son los siguientes. Pregunta, no ordenes. A partir de preguntas, estamos invitando a los otros a participar en la solución del problema. En el momento en el que hacemos una pregunta a las partes, pasarán a ser cómplices de la solución y tendrán una actitud más positiva sobre el asunto. Pide con educación a pesar que consideres que debes dar un golpe sobre la mesa. Si utilizamos expresiones como por ejemplo, podrías o necesito tu ayuda para, hará que la otra persona abandone la defensiva y acepte mejor nuestra solicitud. En el botón de información y en la caja de información también, te voy a dejar el enlace a un vídeo donde te explico cómo puedes educar sin gritar. Te recomiendo que lo vayas a ver cuando este vídeo haya terminado. El tercer consejo que te doy es mostrar disposición si alguna de las partes lo necesita. Intenta ayudarla y muestra que estás haciendo todo lo que puedas por ella. Ataca el asunto y no las partes. Cuando queremos cambiar algo, tenemos que preguntarnos por qué debe cambiar y no por quién debe cambiar. Aclara tus decisiones explicando en detalle el porqué de tu resolución. Es fácil. Aunque a veces creamos que una actuación es obvia, debemos explicar el porqué de esa decisión para que todos puedan entenderla. No interrumpas. El hecho de interrumpir por sí solo ya es un motivo de conflicto. Escucha activamente con predisposición corporal. Si escuchamos detenidamente a la otra parte y damos señales corporales de comprensión, estaremos predisponiendo a nuestro interlocutor a expresar sus necesidades y a aceptar nuestras ideas y sugerencias. No actúes emocionalmente, es decir, no permitas que el conflicto se lleve hacia la persona en lugar de hacia el asunto. Para ello, debe ser lo más objetivo posible. Y por último, evalúa los pros y contras de la resolución valorando los costes y beneficios obtenidos. Hasta aquí las actuaciones y respuestas frente a los conflictos que puedan surgir en el aula. La pregunta que te lanzo hoy es, ¿te has encontrado en alguna situación escolar que te ha puesto al límite y que ha afectado a tu salud emocional en forma de estrés, ansiedad o preocupación? ¿Cómo lo has gestionado? Deja tus experiencias en los comentarios. Yo me despido por hoy y nos vemos en el próximo vídeo. Muy bien. ¿Qué les pareció el video? Tenemos unos minutitos todavía. Bueno, ¿no? Muy bien. ¿Qué lograron captar del video? ¿Qué se les quedó? Si gustan, pueden abrir el micro o pueden ir escribiendo en el chat. Muy bien, Rosalinda. Dijiste basta. Mira, un buen punto para abordar el conflicto es definir cuál es el problema. Muy bien, Edward. Definir, abordas el problema, no es contra la persona, es la situación. ¿Ok? Eso es el punto importante. Ajá. Muy bien, ¿qué más? Muy bien, sí, no es personal. El tomar o el creer que las cosas son personales hace que nosotros nos pongamos a la defensiva y por lo tanto nos airamos y cuando estamos molestos no pensamos, ¿ok? Sí, Erika, muy bien. Más que el controlarse es el hecho de entender, yo les digo así a las personas, yo les digo, entiende qué te activa, qué te molesta, quién te pone o qué situación o qué palabra te pone en modo, en guardia, ¿ok?
¿Por qué? Porque eso va a hacer que tú empieces a poner barreras y te sientas amenazado. Ya vamos a ver de aquí con el segundo video que vamos a entender esto de cuando nos ponemos en distintos roles, ¿ok? Pero sí, es importante entender qué me activa a mí, ¿no? Por ejemplo, yo tenía una paciente hace tiempo que me decía, cuando mi hijo me dice, ¿qué? ¿Qué? ¿Qué quieres? En ese tono, cuando le respondía así, decía que ella se llenaba de molestia, de furia, y lo que quería era tirarle un manazo en la boca para que se calle. Y le pasaba lo mismo en el aula, porque era docente, con otro niño que tenía así esa expresión, no usaba el qué, pero era una expresión así como que, ¿no? Decía, y eso, solo ese hecho me molestaba, me sulfuraba. Y cuando ya conversábamos más y más y más, le decía, de niña, ¿cómo era, no? Tus papás te daban oportunidad que tú opinaras o ellos decían, ay, tú ya estabas haciéndolo. Sí, me decía, si yo a mi madre le respondía de esa manera, con una sola, y yo ya estaba en la China, me decía, ¿no? O sea, es decir, que no le dejaban dar voz. ¿Y tú te quisiste revelar en mucho tiempo? Sí. Ok, le digo, entonces creo que por allí va la cosa, porque tú te estás proyectando, a ti te educaron o te exigieron no responder de esa manera, y al ver que otra persona lo hace, te activa. Entonces, después de tiempo, yo piénsalo, quizás es eso, de ahí vayamos explorando. Y después de 2 sesiones me dice, eso es. Porque hasta ahora de adulta me pasa que lo que dice mi madre es, yo lo hago, o sea, no hay opción a objetarle, no tengo oportunidad. Y sí me molesta que mis hijos ahora me objeten, o sea, deberían respetarme como yo respeté a mi madre. Le digo, es que tú no eres la madre que tú tenías, tú eres otra madre que trata de hacer las cosas un poco más democráticas. Entonces, esas cosas la activaban. Cuando entendemos qué nos molesta, qué nos lleva a estas situaciones, vamos a aprender a regular, más que controlar. Hay que romper esta idea también de control. El control no nos va a llevar a nada. Es la aceptación y el cambio, ¿ok? Acepto que esto me molesta y digo, muy bien, ¿cómo cambio esto que me molesta? Si es que quiero cambiar. Porque si no quiero cambiar, no hay problema, no se hagan líos, ¿ok? Muy bien, gracias Erika, gracias Kiss, gracias Edward, gracias Rosalinda, buenos aportes. Vamos a avanzar, ¿listo? Entonces, si estamos a tiempo. Vamos a ver este caso, es un caso de conflicto en la escuela que es muy típico, que es un caso de bullying, ¿ok? Les explico un poco el caso y ustedes me van indicando de qué manera lo podríamos resolver, poniendo en práctica estas cosas que ya hemos estado viendo, enfoques, estrategias y un poquito este video que ha complementado lo que habíamos visto antes, ¿no? Que eran las fases, la orientación positiva, el definir el problema, ¿ok? Tener alternativas hasta a ese problema, escoger qué vamos a decidir, porque cuando tienes varias alternativas puedes escoger. Y la última, ¿cómo resultó esa decisión que tomaste, no? Aplicación de valoración de los resultados. ¿Cómo funcionó la decisión que tomaste? ¿Funcionó o no funcionó? Y con eso vamos avanzando. ¿Listo? Entonces, vamos viendo ahorita este caso y ustedes me comentan. La situación se da así, es una típica situación en aula o en escuela. Es un niño que suele burlarse de su compañera. En este caso hemos llamado a Ana y Carlos. Ana y Carlos están pasando por una situación dentro del aula donde Carlos siempre tiende a burlarse de Ana. Cualquier situación, cualquier broma o cualquier cosa graciosa siempre está dirigida a la gracia o a la burla con Ana. Ana ha reportado la situación con su maestra sintiendo el menosprecio y sintiéndose intimidada por su compañero Carlos, porque esto no se hace solo individualmente, sino que ya ha escalado y ahora lo hace a vista y paciencia de todos sus compañeros de aula y estos también han empezado a burlarse de Ana.
Muy bien. Entonces, es una típica situación que la podemos tomar como broma, ¿verdad? Es broma, es juego. Pero vayamos viéndolo más allá. ¿Qué identifican ustedes? Quizás hay poquita información, pero ¿qué logran tener en cuenta de esta interacción entre Carlos y Ana y sus compañeros de aula? ¿Alguna idea? Ya, la constante burla. Y mencioné algo, que ahora lo hacen público y las personas que están en el círculo cuando él hace la broma, se ríen. ¿Ok? Voy a decir, nos reímos, se ríen. La broma es tan gracioso que se ríe. Entonces, aquí podemos observar que la risa está funcionando o está siendo como un estímulo para que Carlos siga utilizando las situaciones o ridiculizando a Ana. Como el resto se ríe, él piensa que está bien, que cae en gracia, que es bueno y lo sigue haciendo. Exacto. Entonces, aquí le hace parecer que está bien, pero si en caso alguno de sus compañeros reprendiera a Carlos por la situación, por el comportamiento que tiene con Ana, ¿creen ustedes que lo seguirá haciendo? Es probable que sí, pero ya no lo va a hacer frente a ese compañero que lo reprende. Y si todos en el aula comienzan a reprenderlo o comienzan a notar que lo que está haciendo no es gracia, sino burla, no lo van a celebrar, ¿cierto? Exacto. Entonces, la celebración, la risa es como la paga que le dan a Carlos para que él siga en esa conducta de hostigamiento o de burlarse de su compañera Ana. Entonces, vamos a ver cómo nosotros podríamos resolver esta situación, ¿ya? Desde la perspectiva del maestro, tomando en cuenta lo que hemos aprendido hasta ahora. Lo primero que debemos hacer es observar la interacción. Ana ya denunció con la maestra, pero yo no voy a decir, Carlos, ¿por qué siempre la andas molestando? No, eso es un error. ¿Qué es lo que voy a hacer? Primero, observar. ¿Qué está pasando? ¿Cuál es la situación? A ver, ¿es cierto la percepción de Ana o de repente Ana está muy sensible? Yo no le digo a Ana, no, es que tú eres muy sensible, Ana, tú todo te molesta. Eso es un juicio de valor e invalida la percepción de la otra persona. Entonces, según las estrategias que hemos aprendido hoy, es que vamos a actuar nosotros de árbitros, de mediadores o de árbitros o mediadores. ¿Listo? Entonces, ¿qué hago primero? Verificar si la información que me están dando es como tal. Y yo observo las interacciones entre estos niños y también las interacciones entre sus compañeros. Identifico estos patrones de comportamiento y luego que ya recopilé información, paso a la siguiente fase, que es a entrevistar a cada uno. Entrevisto a Carlos, entrevisto a Ana. Y con ellos obtengo también la perspectiva. Quizás Carlos me dice, no, profesora, pero solo son bromas, o sea, nos estamos bromeando, ella también se bromea conmigo, pero no le gusta. Pues si yo me bromeo con ella es malo, pero si ella se bromea conmigo, no hay problema, ¿no? Entonces, aquí lo que hay que buscar es cuáles son las perspectivas que tiene cada estudiante y sobre todo, cuáles son los desencadenantes de este conflicto. Cuando Carlos no siente que está como todo aburrido, hace una broma, o cuando Carlos no tiene atención de los demás, recurre a estas bromas. Entonces, hay que ver cuáles son estos desencadenantes. Y el tercer paso es el hablar directamente con ambos, sobre todo con el que ataca o con el que agrede, de las consecuencias de su comportamiento. Y le vamos a llamar como es, acoso o bullying, ¿no? Entonces, hablamos acerca de lo que está haciendo, le hacemos ver que lo que hace no es correcto
y le damos un feedback o le enseñamos acerca de la importancia de los demás, de respetar a los demás. Pasa un tiempo y vemos, no, Carlos mantiene esa conducta. Ok, entonces ya desde mis recursos como maestro, yo ya lo ayudé, intenté hacer algún cambio y no está funcionando. Entonces, acudo a otra persona. ¿Ok? ¿A quién puedo acudir? En el aula podemos tener, en el colegio podemos tener personas que de repente tienen muchas más habilidades, conocimiento, expertise, o quizás tiene mucha más objetividad para poder resolver la situación. En este caso, yo puedo utilizar a un mediador para que resuelva el conflicto, para que me ayude a resolver el conflicto. ¿Ok? Este mediador puede utilizar otras estrategias como ya se dio la psicoeducación o la sensibilización, se puede trabajar, integrando ya a los padres a la situación, integrando a los alumnos que son testigos, integrando al víctima y victimario. ¿Ok? Entonces, ese es el trabajo que se va a utilizar para poder evaluar la situación, atender la situación y analizar los resultados del abordaje que se da. Y si tú de repente quieres ver cómo lo podríamos atender desde los compañeros, porque también ellos están celebrando la broma, entonces también nos sensibilizamos a ellos y podemos utilizar este recurso de los niños o los estudiantes que estén un poco más capacitados para poder ayudar a mitigar, para ayudar a contener la situación. Lo primero, enseñarle a Ana que ella puede manifestar abiertamente los sentimientos a Carlos. O sea, no necesita alguien que la defienda, necesita defenderse o aprender a defenderse ella misma. Entonces, a que hable directamente de lo que siente, de la molestia, del gusto que no tiene. Nosotros le decimos límites, o sea, tiene que aprender a poner límites, ¿no? Segundo, que vamos a buscar el apoyo de los compañeros, no para que venga alguien y la salve, sino para que los demás compañeros ofrezcan este apoyo a Ana, diciéndole o mostrando solidaridad y sobre todo no reforzando la mala conducta que tiene Carlos en este caso. ¿Okay? En vez de que los chicos se rían y decir, Carlos, ya te estás burlando o te estás pasando de la raya, ¿no? Te estás pasando de la confianza, eso no es broma. Entonces, ¿cómo pone un alto? Aparte del alto que ha puesto la persona que está involucrada en el conflicto, va a disminuirse, se busca que disminuya la intención de Carlos. Y luego se pueden promover actividades en conjunto entre Ana y Carlos para que ambos empiecen a conocerse y a respetarse. Y sí, pero dijiste que el tiempo y el espacio era importante y que esto no se debería hacer. Una vez que ya has ido trabajando el ambiente, has ido trabajando la sensibilización, ya hiciste de conocimiento de qué se trata la situación y cuáles son las consecuencias, ya puedes empezar a trabajar en conjunto con ellos. Y esta es la resolución colaborativa. Entonces, tienen que aprender a conocerse, a respetarse, a tratarse. Y aquí les podemos poner en proyectos juntos para que ellos vayan construyendo relaciones positivas. Y la cuarta es actualizar tus acuerdos de convivencia, tus reglas de convivencia, tus normas de convivencia, ¿ok? ¿Por qué les nombro de distintas maneras? Porque normas siempre van a haber. Reglas no son negociables y los acuerdos de convivencia son situaciones a las que todos los que viven en el aula llegan. Por lo tanto, si hay acuerdos, hay consecuencias. Entonces, reforzar las normas escolares para que se pueda crear un ambiente de respeto en el aula, ¿ok? Sobre todo uno que no tolere los comportamientos irrespetuosos. ¿Hasta aquí vamos bien? Muy bien. Listo. Vamos a ver este segundo video y lo discutimos en un ratito, ¿ya? Atentos porque aquí sí voy a necesitar que estén más introspectivos, o sea, que analicen si es que en algunas situaciones o en la mayor parte de las situaciones
ustedes se desempeñan en uno de estos roles, ¿ok? Hay dos técnicas que van a ver en este video. Una es la técnica OIS, que es observar, reconocer el impacto y la solicitud. ¿Listo? Es observar, impacto y cómo solicito. Y la segunda parte del video es sobre el triángulo dramático, que es un concepto que se utiliza en la psicología transaccional para poder entender cómo son las dinámicas dentro del problema. ¿Ok? Entonces, vamos a ver el video y nos encontramos en un ratito nuevamente. Les apago el micro y la cámara para que se puedan concentrar, ¿ya? Estos son Emil y su superior Arthur. Emil suele tardar en entregar los proyectos a tiempo. Esto provoca el enfado de Arthur, de los clientes y en general hace que toda la imagen de la empresa se resienta. Para resolver el problema, Arthur reprende a Emil. Emil, por supuesto, se defiende. Tiene sus propias razones y se produce un fuerte desacuerdo y conflicto entre ellos, lo que hace tenso el ambiente en la empresa. ¿Qué podría haber hecho Arthur diferente? Emil metió la pata, pero ¿es posible resolver la situación sin crear un conflicto? Uno de los métodos para resolver los conflictos es la técnica OIS, que consta de 3 elementos. El primer elemento de esta técnica es la observación. En la práctica, esto implica que describas lo que has observado de una manera objetiva, pero sin hacer acusaciones. Debes ser preciso, pero no debes juzgar a la otra persona. Por ejemplo, Arthur podría haberle dicho a Emil que éste entregó sus 3 últimos proyectos con 2 días de retraso. Como puedes ver, se trata de una declaración de hechos sin ningún tipo de juicio. El segundo elemento de la técnica OIS es el impacto. El impacto es nada más que explicar qué tipo de reacción provoca en ti esta cosa que observaste. Debes centrarte en ti mismo, sin hacer acusaciones a la otra persona. No intentes leer su mente, no intentes averiguar por qué ha actuado así, ya sea por pereza, por distracción o por cualquier otra cosa. Arthur, por ejemplo, podría decir que esta situación le estresa, que entregar los proyectos tarde hace que él también se retrase y corre el riesgo de que el cliente rescinda del contrato por incumplimiento del plazo. Como puedes ver, Arthur describe sus sentimientos, pero no lanza acusaciones contra Emil. El tercer elemento de la técnica OIS es la solicitud. Ahora puedes decir lo que quieras, expresa tus necesidades y trata de ser educado. De este modo conseguirás que la otra persona se comprometa a algo a lo que puedas referirte más adelante. Arthur podría decir que prefiere que Emil cumpla sus plazos o que le avise cuando necesite más tiempo. Luego, juntos pueden pensar en una solución a este problema. Una buena estrategia es formular su necesidad en forma de pregunta. Emil, ¿podrías hacerme saber de antemano que necesitas más tiempo? Emil tendría que ser muy poco generoso para responder, no podría. A una petición formulada a manera de pregunta, es muy difícil negarse. Como puedes ver, la técnica OIS es corta y muy sencilla. Te permite buscar intencionalmente un compromiso y pedir la comprensión de la otra parte. Solo hay que recordar estos 3 elementos. 1. ¿Qué observaste? 2. ¿Cómo te hace sentir? Y 3. ¿Qué esperas de la otra persona? Entonces, hay muchas posibilidades de que el conflicto ni siquiera se produzca. El segundo método consiste en salir del triángulo del drama. A menudo, los participantes en un conflicto asumen espontáneamente determinados roles. Estos papeles son el acosador, la víctima y el salvador. A veces, un participante en el conflicto puede desempeñar todos estos papeles por turnos. Veamos el siguiente ejemplo. Marta llega a casa después de un duro día de trabajo. Lo único que desea es pasar una tarde en paz y tranquilidad con su marido Antonio. Cuando encuentra a Antonio sentado a la mesa con su amigo Mateo. Han preparado la cena y también han dejado la cocina hecha un desastre. Y de buen humor están bebiendo cerveza. Marta se mete en el papel de acosadora y hace sus primeras acusaciones. Antonio no se siente culpable y asume el papel de víctima. Esto lleva a un conflicto.
Antonio pasa de ser la víctima a ser el acosador y Marta empieza a hacerse la víctima. Mateo se une a la discusión tratando de alivianar la situación y asumiendo el papel de salvador. Sin embargo, la mediación fracasa y Marta vuelve a ser la acosadora. Ahora Mateo es la víctima y Antonio juega el papel de su salvador. Al mismo tiempo se convierte en el acosador de Marta. El conflicto está en punto muerto. A cada ataque le sigue un contraataque. En este punto muerto, los participantes ya no se preocupan por encontrar una solución, sino por imponer sus reglas y ganar poder. Ninguno de los papeles es mejor que los demás, aunque solo el término acosador tiene una connotación negativa. La víctima, al fin y al cabo, suele ser manipuladora, inductora de la culpa, se lamenta y se queja, mientras que el salvador a menudo es parcial y se entromete sin ser invitado. Cuando te encuentras en una situación similar, intenta determinar qué papel desempeñas en ese momento. Si eres la víctima, hazte responsable de la situación y de tus sentimientos. Deja de quejarte y de hacer sentir culpables a los demás. Si tú eres el acosador, deja de saltar, culpar y hacer acusaciones. Practica la crítica amable y constructiva. Si eres el salvador, no seas parcial, no defiendas a la víctima, pero trabaja con otros para encontrar una solución al problema. Mejor aún, deja la resolución del conflicto a los responsables del mismo. De este modo, dejarás el papel de acosador, víctima o salvador y entrarás en el papel de creador. El creador asume la responsabilidad y toma decisiones. El papel de creador te libera de la red de dependencia en la que están atrapadas las personas implicadas en el triángulo dramático. Seguro que en tu vida has conocido a una persona a la que admiras por su capacidad de encontrar su camino en cualquier situación. No se deja llevar por sus emociones, desprende calma, sabe comunicarse con respeto y no se deja manipular. Al practicar el arte de resolver los conflictos, también puedes ser una de estas personas y convertirte en una inspiración para los demás. Los dos métodos que he comentado fueron descritos en un libro alemán por Simon von Berlepsch. Comparte en los comentarios qué te pareció o si has tenido últimamente un conflicto que pudiste resolver. Nos vemos en el próximo resumen. Muy bien. Antes de empezar con el video, estaba por ahí respondiéndole a Edward, que me había preguntado qué podemos hacer para integrar a un equipo que no quiere trabajar en equipo, ¿no? Y un poquito le respondí allí el de entender los motivos, ¿no? Es muy común esto, incluso ocurre desde niveles muy bajos en la escuela. Lo importante aquí es que podamos ayudarles a, primero, a entender cuáles son las razones, las causas reales, ¿no? Porque, como le decía ahí, primero hay que entender los motivos. Entonces, primero tengo que conocer cuáles son las causas reales. Si el que me digan, no, no quiero porque no quiero, no es una causa real. Hay que ayudarles a que ellos puedan definir, puedan nombrar esto que les incomoda de trabajar con otra persona. Porque es fácil decir, solo no quiero, pero sabes que no me agrada trabajar con ella porque no le gusta trabajar o con él, porque no aporta mucho al grupo, porque es flojo, porque siempre nos deja el trabajo a nosotros y llega al final, o porque nosotros hacemos todo y a las finales ella se quiere ganar o él se quiere ganar los aplausos por el trabajo que hacemos. Hay que entender las razones. Y luego que te explican sus razones, hay que diferenciar si esto es objetivo o no, ¿no? Si es por malos entendidos o porque no se lleva bien con la amiguita de tal y tal, por eso les decía, por solidaridad. Entonces, eso es importante. Luego, escuchas sin juzgar, eres empático, entiendes lo que está, tu percepción, ¿no? Luego repregunta si es que esto está pasando por tal situación, por los sentimientos y buscas que no hayan estrategias, respuestas a la defensiva. Aquí aplicamos la empatía y sobre todo
reformulamos para entender, para clarificar si entendimos bien la situación. Con esto repreguntas, no juzgas, o sea, está bien lo que yo entendí, es así, no quieres trabajar porque simplemente no te agrada, entonces eso te da apertura a que puedas buscar una solución concreta, ¿ya? Si son malentendidos. Y lo otro es que sí necesitamos fomentar la empatía. Yo no los obligaría a trabajar juntos, pero sí me enfocaría en que ellos aprendan a trabajar en equipo con personas que no les agrada, que entiendan que hay un objetivo en común. Porque en la vida no siempre vamos a estar con personas que nos gusten o no vamos a trabajar con personas que nos caigan bien. Entonces, por eso hay que enfocarse en el objetivo, entender que ese es el punto, ¿ok? Mantener el problema como el foco a resolver, pero no las personas, o sea, no es la persona, es la situación. O de repente escuché un comentario y eso me hace tener una idea equivocada de la persona y por eso simplemente no quiero trabajar con ellos. Entonces, por eso es importante entender las razones. Si te saben plantear las razones, ya vamos por buen camino. ¿Listo? Espero haberte ayudado, Edward. Yo siempre les digo, yo no tengo todas las razones. Eso es que en mi experiencia y en mi capacidad haría yo. ¿Ok? Cada uno de repente coincidirá conmigo o discrepará, pero eso es lo que yo haría. Y eso es lo que en general pienso que es una manera adecuada de abordarlo, ¿ya? Sobre todo a enseñarles a trabajar por objetivos y dejar de lado un poco las simpatías, ¿ya? Muy bien, ahora, ¿qué les pareció el... Ya volví, me disculpan, se me perdió la conexión. Aquí estoy. ¿Me escuchan? ¿Sí? Ok, muy bien, muchas gracias. Muy bien, les preguntaba, ¿qué entendieron de la segunda parte del video? Del triángulo dramático. ¿Se reconocieron en algún rol? ¿Sí? ¿En qué rol? En la mayor parte de los conflictos en los que han participado, ¿en qué rol han estado? ¿Ha sido variado o ha sido fijo el rol? Bien, a veces en el de víctima y las otras veces. Miren, el triángulo dramático es un modelo, como les decía, en las tres, Edward. Bien. Sí, mayormente varía, pero si nosotros entendemos cuál es el patrón que tenemos, o sea, siempre soy la víctima o el victimario, o siempre soy la que sale a rescatar, entonces ya reconoces un patrón, te haces
Ah, cierto, Ángela, ¿no? Y eso es como que ay, llegas cansada, no hacen nada en casa, no colaboran, ok, ya te pusiste en el rol de víctima y prontito, prontito vas a pasar al rol de acosadora. Ujú. Y todo lo estamos tomando personal. Muy bien, a mí me encanta este, este concepto, ¿ya? Este concepto creado por Cartman, ¿ok? Que fue un psiquiatra. De hecho, Cartman, Car- Cartman fue discípulo de Eric Berne, ¿no? Que es quien creó el análisis transaccional. Por eso es que esto es un modelo del análisis transaccional. Y lo que describe son estos roles disfuncionales que suelen aparecer en los conflictos interpersonales y también en las relaciones problemáticas. ¿Ok? Lo que van a aprender ahora, lo que se van a llevar ahora es valiosa información. Les hubiera costado sesiones o terapias psicológicas, pero es importante que lo conozcan porque esto, una vez que ustedes entiendan cómo funciona su triángulo, ¿ya? Cómo funciona su triángulo dramático, van a poder romper ciertos patrones que llevamos. ¿Listo? Y lo importante es que esto que aprenden lo pueden llevar a cualquier ámbito, la escuela, las relaciones personales, relaciones familiares, amorosas, cualquier ambiente en el que estén. Bien, porque hay tres roles bien marcaditos: víctima, perseguidor o salvador, acosador, víctima y salvador o rescatador. ¿Listo? Entonces, estos roles van a estar alternados en el ciclo que se mantiene el conflicto, en lugar de buscar resolverlo. Entonces, el triángulo dramático dice, ¿cómo romper este triángulo? ¿No? ¿Cómo yo salgo de este triángulo? Lo importante es que yo me dé cuenta qué rol estoy asumiendo en el conflicto. Una vez que yo ya tomo conciencia del rol que estoy asumiendo, asumo también, ya de pasadita que estoy en plan asumir, asumo también cuáles son mis emociones y esas emociones qué acciones desencadenan. ¿Listo? Entonces, en vez de buscar culpables, empiezo a asumir, sí, no es que voy a usar el ejemplo de Ángela, ¿no? También se llama círculo conflictivo, sí. Voy a utilizar el ejemplo de Ángela, ¿no? Yo llego a casa y está todo desordenado. En vez de asumir que no me quieren ayudar y que lo hacen para que yo siempre haga las cosas, entonces yo voy a decir, ok, primero preguntaré por qué no hicieron. Quizás los chicos no estuvieron en casa, estuvieron estudiando, se durmieron. Preguntaré, antes de crearme la novela en mi cabeza y yo soy la víctima, y yo soy la perjudicada y la dañada y la damnificada, pregunto. Y ahí está, clarifico, ¿cierto? Pregunto. Al preguntar, yo estoy rompiendo el triángulo dramático y estoy creando o estoy asumiendo el rol de creador. ¿Por qué es importante el rol de creador? Porque con eso yo estoy asumiendo el rol del adulto funcional. ¿Ok? Yo estoy buscando alternativas. Dejo incluso de ser el acosador o dejo de ser la víctima y dejo de ser también la salvadora. Porque puede que en el conflicto se una otra persona y diga, no, pero si tú también haces lo mismo, o sea, cuando te toca hacer cierta actividad en la casa, no la haces. Y ahí empieza a agravarse más la situación. Entonces, evito el conflicto sabiendo cómo voy a reaccionar yo, entendiendo qué estoy sintiendo y sobre todo asumiendo esta responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, siempre hacen lo mismo ustedes. Dicen, ok, yo estoy frustrada ahorita porque encontré todo y la verdad es que no tenía ni tiempo ni ganas para poder hacerlo. Entonces, ¿qué solución buscamos? Yo siempre suelo decirles, hagan un horario, pongan un horario. Si 2 o 3 personas viven en la casa y se pelean porque para sucia, hagan un horario y tomen responsabilidad de cómo van a hacer cómo van a mantener limpia su casa y ordenada. Si no funciona el horario, allí van a identificar quiénes son las personas que no hacen su labor. ¿Ok?
Si a usted no le molesta que esté patas arriba porque dice, ok, los sábados en las tardes que tengo ya el descanso me dedico a hacer limpieza, no va a haber ningún problema durante la semana. Pero eso responde a un adulto funcional, porque yo no estoy siendo dramático, estoy siendo asertivo, estoy siendo empático, entiendo cuál es la situación. Y empiezo a cambiar esta historia interna, ¿no? En vez de alimentarme de estas creencias limitantes, empiezo a ver soluciones o estas creencias como, por ejemplo, yo tengo recursos, yo soy víctima, no, yo tengo recursos y puedo pedir ayuda si lo necesito. O sea, no solo yo, el hacer los horarios, el identificar tiempos en los que puedo destinar para actividades fijas, hace que yo entienda que puedo pedir ayuda si es que lo necesito, ¿ok? Hacerme cargo de lo que yo estoy sintiendo sin hacer o acompañar lo que yo estoy sintiendo sin asumir la responsabilidad del otro, sin querer solucionar las cosas, ¿ya? Y lo otro es que yo pueda tener o desarrollar esta habilidad de comunicar mi malestar sin atacar a las otras personas. Y ahí viene la técnica OIS. ¿Okay? El OIS, ¿se acuerdan qué era? Observar, impactar y solicitud. Entonces, yo describo el problema, explico cuál es la reacción, explico el impacto que tengo con ese problema y luego solicito, expreso lo que quiero a forma de pregunta. ¿Ok? ¿Por qué? Porque muy pocas personas se van a oponer o van a decirte no cuando tú pides favor. En vez de decirle, entrégame temprano esto, y le digo, necesitas algo en que te ayudo yo para que puedas cumplir y entregarme temprano lo que te estoy pidiendo. ¿Okay? Entonces, eso es lo importante. Romper este triángulo, romper este rol me hace ser creador. ¿Y esto cómo lo voy a aplicar? En la escuela nosotros podemos irles enseñando también a los muchachos cuál es el rol que están desempeñando ante el conflicto y luego buscar que ellos también expresen sus necesidades, ¿no? Lo que nos decía este compañero, ¿cómo los hago o cómo los hago participar en equipos? Entonces, el que ellos expresen su necesidad, ¿ya? Su preocupación de manera directa, ya con eso voy ayudándoles o voy enseñándoles a que ellos puedan comunicarse directamente, ¿ok? Y los hago responsables de lo que están sintiendo, pensando y haciendo, ¿ok? De sus acciones. Y al hacerlos responsables de sus acciones, los invito a buscar soluciones. En caso de situaciones que yo identifique, yo puedo intervenir de manera temprana. Entonces, cuando ya noto cuáles son los patrones que tienen mis estudiantes, en qué roles se ponen y dentro del aula, cuál es la dinámica del problema, yo puedo intervenir de manera temprana. ¿Ok? Esto también nos permite que podamos, como les decía, que nos tomemos un tiempo, busquemos desarrollar estas habilidades. Cuando tenemos estos problemas, los podemos utilizar para poder sacarle provecho a la situación, ¿ya? Y con esto conseguimos el cambio de perspectiva. Muy bien, ustedes aquí tienen un caso práctico. Es personal, lo van a resolver si gustan, si no gustan también, no hay problema, pero la idea es que ustedes se pongan en estas situaciones y practiquen resolver los problemas basándose en lo que han aprendido hoy. ¿Listo? Está la respuesta y es importante que ustedes practiquen. No es que con una clase ya están listos para resolver, es práctica constante. El crecer implica equivocarse, ¿listo? Y es importante que yo esté presto a crecer, que no me crea el que nunca se equivoca, porque esto da la apertura a poder crecer. Gracias a los que han participado hoy con sus comentarios, con sus preguntas, con el análisis personal que han hecho, es muy valioso. ¿Listo? Y así también como es valioso la participación y la capacitación, también es valioso que ustedes puedan documentar todas estos aprendizajes que van adquiriendo. ¿Listo?
yo hace un tiempo quería presentarme a un trabajo y me decía, oye, pero tú manejas esto. Mira, para el trabajo necesito, eran unos talleres para dictar. Necesitas tener validación de que has llevado tantas horas de estos temas. Y yo, no tengo. Pero lo manejas bien. Sí, pero no tengo el documento. O sea, por eso a veces perdemos oportunidades. Y lo bueno es que en ITEC ustedes tienen las herramientas, tienen la información, tienen el conocimiento y sobre todo es bien accesible. ¿Ok? Muy accesible. Les agradezco de antemano el estar por aquí. Les voy a dejar ya en un ratito con nuestra coordinadora de apoyo hoy para poder resolver algunas consultitas, ver lo del tema del examen también. Y gracias, Edward, muy bonito tu compromiso. Ajá, adulto funcional, eso es. Olvídense, ya no son ustedes niños, chiquillos. Si ustedes mejoran, si ustedes cuidan de sí mismos, van a poder ayudar a otros. Y esto, ténganlo por seguro, que lo que han aprendido en este curso durante estas 5 clases va a ser valioso porque algo, una semillita se les debe haber quedado para poder poner en práctica. Y ese es el propósito. Nosotros aquí somos agricultores. Vamos sembrando conocimiento, esperando que caiga en buena tierra. Muy bien. Muchas gracias por todo. Nos estamos encontrando el día lunes. Vamos a tener nuevamente curso. Así que nos estamos encontrando.